Hola, bienvenidos a todos al coloquio. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Sergio Rasman, de aquí del Instituto de Matemáticas, que nos va a hablar de finanzas descentralizadas y contratos inteligentes. Gracias, Sergio. Adelante. Gracias, gracias por la invitación. Me da mucho gusto hablar en el coloquio de nuestro instituto y voy a hacer un intento por platicar de una manera muy intuitiva de esta línea de investigación en la que he estado involucrado un poco recientemente, que tiene que ver con la conexión entre computación y finanzas. Eso es lo que es muy bonito de computación y matemáticas en general, que se mete en todas las demás áreas y empieza uno a contribuir a cosas que se hacían de una manera clásica y hacerlas de maneras novedosas, en este caso con cuestiones de finanzas, aparecen cosas interesantes. Y entonces les voy a platicar así todo de manera muy intuitiva y con historias y todo. Y si, por favor, si en cualquier momento tienen alguna pregunta, no duden en interrumpir porque son cosas de áreas diferentes, etcétera, ¿no? Pero así desde muy alto nivel en lo que estamos tratando de hacer en esta área de computación es resolver como uno de los problemas más antiguos de la humanidad, ¿no? Que cómo poder colaborar, hacer comercio, hacer transacciones con gentes que no conocemos, en las que no confiamos, que nunca hemos visto, ¿no? Que como en esta figura, otras figuras se pueden imaginar que llegan unos vikingos a una isla y llegan otros y quieren intercambiar, hacer alguna transacción comercial, acá unos granos de cebada y el otro le interesa comprar los granos, pero no, ni se conocen ni confían unos en los otros, pero si ambos cooperan, ambos se portan bien, entonces va a haber algún beneficio mutuo. Y la pregunta es cómo hacer este tipo de transacciones cuando no confiamos unos en los otros. Y una cosa importante es que tampoco hay ningún marco jurídico, no hay un policía que esté viendo ahí, oye, tú te portaste mal, entonces tú tienes que pagarle lo que le debes, no hay nadie. Solo hay los participantes que se reúnen y quieren colaborar. Porque si sí se portan bien, las personas que están queriendo hacer este intercambio comercial, si sí siguen las reglas, van a obtener un beneficio mutuo. Y si no, lo que quisiéramos que por lo menos no salgan perdiendo. Entonces, este es como así el reto general en el que estamos trabajando en esta área de computación. Y en realidad tiene una historia antigua porque desde hace mucho que la gente trabajaba en tratar de realizar actividades de colaboración a través de una red de computadoras, ¿no? Uno de los problemas en los que hubo mucho interés, que van a ver que es muy similar al que estamos trabajando hoy, es cómo firmar un contrato. Bueno, si dos personas quieren firmar un contrato y están en el mismo lugar y hay policías y etcétera, se sientan, abren el contrato, los dos leen en la mesa el contrato y las dos personas firman el contrato y ya, ¿no? Pero si está cada una sentada en otro lugar físicamente y se están comunicando, enviándose mensajes, entonces, ¿cómo le hacemos? No dice, no, pues firma tú el contrato y no, yo no lo firmo, fírmalo tú primero. ¿Y cómo hace uno para firmar al mismo tiempo, simultáneamente, un contrato cuando las personas no están en el mismo lugar? Y entonces, desde hace 40 años que se estudia este problema y desde hace más de 40 años que ya en los artículos uno ve uno y otra vez que estamos yendo muy rápido a un mundo en el que va a haber todas las transacciones, van a ser financieras, van a ser descentralizadas a través de Internet, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces los primeros algoritmos para firmar un contrato simultáneamente lo que hacían es decir, no, en realidad como que no se ve cómo, no podemos firmar al mismo tiempo el contrato, ¿no? Como que si estamos en lugares separados, pues cómo lo vamos a firmar al mismo tiempo. Entonces había ideas de este tipo en que ir firmando poquito a poco más partes del contrato, ¿no? Si el contrato es así, consiste en una secuencia de bits, dices, yo firmo el primer bit y tú firmas el primer bit. Luego yo el segundo bit y tú el segundo bit. Entonces no es que lo firmamos simultáneamente, pero por lo menos vamos como que teniendo más y más confianza que ambos estamos firmando más y más del contrato hasta que ya los dos firmamos el contrato.
Y y bueno, o sea, hoy en día sigue habiendo más y más comercio electrónico, entonces este tipo de cosas van teniendo más y más importancia, ¿no? Se habla ahí por todos lados, uno lee este tipo de enunciados bombásticos donde la cantidad de comercio electrónico que se hace hoy en día son millones y millones de euros, etcétera. Ya solo hay que hablar de euros, no de dólares, después de que estamos tan enojados con Trump, así. Entonces, y de hecho, una de las cosas que se demostró matemáticamente desde hace como 40 años es que es imposible, de hecho, realizar la firma de un contrato así con toda seguridad, que firmen al mismo tiempo es imposible, y entonces eso es lo que motivaba ese tipo de investigación a principios, de ir firmando de poquito a poco. Y luego otra línea surgió y dice, bueno, ok, entre los dos no podemos firmar un contrato así con toda la seguridad que o ambos firmamos o ninguno firma. Pero ¿qué tal que suponemos que hay una tercera persona que sí es confiable? ¿Qué es lo que se hace realmente tradicionalmente en comercio electrónico? Está el banco que es confiable y entonces los dos queremos firmar un contrato, se lo mandamos al banco, el banco lo tiene, el banco recopila nuestras firmas y nos devuelve el contrato a los dos. Y entonces empezó a haber también una serie de algoritmos para firmar contratos, pero basados en que tenemos una tercera parte confiable. Y como les decía al principio de la plática, la motivación aquí es hacerlo sin que haya una tercera parte confiable. Nada más nos juntamos en una isla, dos personas, y a ver cómo le hacemos. Nos comunicamos y a ver cómo le hacemos, ¿no? Y entonces eso es lo que ha dado lugar a nuevos modelos de cómputo distribuido en los que sí se puede hacer eso. Y esos son los llamados blockchain, ¿no? Eso es un poco, mi meta en la plática es un poquito de platicarles qué es esa palabra misteriosa que por todos lados aparece, lo de blockchains y criptomonedas y un poco. Entonces un poco mi objetivo de la plática es explicar un poco qué es eso y cómo se usa. Pero el asunto es que estos modelos novedosos de blockchain realmente son más poderosos, permiten hacer cosas que antes no podíamos hacer. Y en general permiten hacer finanzas distribuidas, es un poco la meta, ¿no? Poder hacer finanzas sin necesitar de confiar en ninguna tercera parte, en los bancos y en los reguladores y en los gobiernos, sino las personas solitas trabajar a través de lo que son los blockchains y esto de los contratos inteligentes, que también está muy de moda, y explicarles un poco cómo sí se pueden firmar contratos y muchas otras cosas, suponiendo esta infraestructura construida que son los blockchains y contratos inteligentes, y bueno, detrás de esto están las criptomonedas y otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo les voy a platicar un poco? A través de dos ejemplos concretos, ¿no? Para que se entienda un poquito cuál es la idea. Son dos ejemplos divertidos y de cómo uno puede hacer tipos de algoritmos totalmente novedosos que uno no hubiera podido hacer antes con estos nuevos modelos. Entonces, primero, estos dos ejemplos, antes de explicarles estos dos ejemplos. Entonces, ¿qué cosa es eso de blockchains, de lo que se habla tanto? Es una cosa muy extraña porque es básicamente lo que significa un blockchain es implementar una computadora, así como este cerebro que está ilustrado, ¿no? O como se le dice técnicamente, es una máquina de estados distribuidos. O sea, ¿qué cosa es una computadora? A final de cuentas, una computadora está en un estado dado, se hacen operaciones y cambia un nuevo estado y así sucesivamente. Normalmente, pues compramos las computadoras en teléfonos, en laptops, pero aquí hay una nueva tecnología que permite hacer algo que parece imposible, que es implementar la computadora como en la nube. La computadora no está físicamente en ningún lado, sino lo que hacemos es como la máxima democracia, ¿no? Tenemos muchas personas que están colaborando todos y dicen, yo no confío en nadie. Entonces lo que queremos es simular a una computadora, pero que esté en ningún lado y en todos lados al mismo tiempo. Entonces en software todos colaboran y todos están colaborando como para que la computadora en sí esté en algún lado y todos la pueden ver, todos pueden usar esa computadora, todos pueden accesarla y no hay, si fallan, hay algunos de los jugadores que están participando en los que uno no confía, que se están portando malignamente y de todas maneras como que la computadora está funcionando, ¿no? Todo el tiempo en el aire, así como en la nube, ¿no? Bueno.
Eso es así básicamente, pero no importa mucho. Ahorita les voy a decir más concretamente cómo funciona esto, pero entonces el asunto es que esta computadora es pública. Eso es lo que es, por eso es tan maravillosa esta tecnología nueva, porque la computadora, aunque la están implementando en todos, la computadora en sí es pública. Todo el mundo puede ver en qué estado está y nadie puede hacer trampa, ¿no? En ese sentido de decir, oye, esa operación no ocurrió. No, porque si una operación ocurrió sobre la computadora, ahí está registrada en la nube y todos la pueden ver. Ahorita les voy a platicar más concretamente, no se preocupen. Pero el asunto es que lo que yo quería ilustrar es que este nuevo modelo de cómputo lo que nos lleva es a nuevas maneras de resolver problemas que son divertidas. Y mi objetivo es platicarle dos maneras divertidas. Una que ahorita van a ver tiene que ver con criptografía y otra cosa. Y luego me da gusto ver muchas caras de probabilidad, porque la otra es como tiene que ver con análisis como estocástico y cosas de esas. Entonces, bueno, ¿cómo se implementa esa computadora? No voy a hablar, yo voy a suponer ahorita que ya está implementada ahí esa computadora y se las voy a modelar de una manera muy, muy sencillita en la que podemos hacer unos juegos divertidos, un algoritmo divertido, que es el que les quiero platicar en la primera parte de la plática, que son estos contratos inteligentes. El hecho de tener este blockchain, que es como esa computadora pública que todo el mundo puede ver en qué estado está, lo que permite hacer estos contratos inteligentes. ¿Qué son estos contratos inteligentes? Ahorita les explico, pero simplemente es como un código chiquito en el que están de acuerdo los participantes, lo publican y todo el mundo puede ver ese código. Entonces, ¿en qué consiste este modelo de contratos inteligentes? Están algunas personas que quieren colaborar, quieren hacer negocios, quieren hacer alguna transacción, lo que sea, y no confían unos en los otros. Y cómo van a trabajar, cómo van a colaborar contratos inteligentes. Entonces, les voy a explicar cómo es este asunto. Para ser un poco más concretos en este problema bonito que les voy a platicar, cada uno de estos participantes tiene algunas criptomonedas o algún otro valor y no confía en nadie, se pueden portar arbitrariamente bien o mal cada uno. Y esos participantes son los que están queriendo hacer negocios o colaborar y trabajando. ¿Y cómo van a trabajar? A través de estos contratos, que esos son pasivos, esos no ejecutan ningún código ni nada. Nada más es como un contrato público de qué pasa cuando alguien invoca alguna operación. Ahorita les platico. Y entonces la interacción no interactúan directamente uno con otros las personas, sino a través de los contratos inteligentes. Entonces, si alguien quiere saber cómo está, en qué estado está un contrato o qué está pasando, tiene que consultar a un contrato, pero no puede hablar directamente con las personas. Y les voy a platicar un problema muy sencillito que se llama swap, así que y en el caso de dos personas simplemente, digamos, puede ser de tres personas, de cualquier número de personas, cada uno tiene una moneda y las quieren intercambiar atómicamente, es como firmar un contrato, por eso quería platicar, ¿no? Cada uno de los participantes tiene alguna moneda, uno tiene una de oro, una de plata, uno de cobre, y quieren hacer un intercambio cíclico, digamos, ¿no? Y usando los contratos. Entonces, ¿qué es? El asunto es que tenemos nuevos tipos de algoritmos. Ahorita les platico más concretamente, no se preocupen. Pero el asunto es que tenemos nuevos tipos de algoritmos que combinan ideas de teoría de juegos. ¿Por qué? Porque no podemos confiar en ninguno de los participantes que van a seguir siquiera el protocolo. Cada uno puede hacer cuestiones arbitrariamente locas. Entonces lo que queremos es como definir una función de utilidad, ¿no? Que quiera decir algo similar a lo que pasa en teoría de juegos, que dice, si tú te portas bien y sigues las reglas, por lo menos no sales peor de lo que estabas antes de que iniciara el problema. Y si te portas por más mal que te portes, pues no puedes causar problemas a los demás. Entonces estos son ejemplos de tres tipos de propiedades que quisiéramos que satisfaga una solución a un problema de estos. Si todos se portan bien y todos siguen las reglas, todo el protocolo funciona bien, intercambian sus monedas y todo funciona bien. Luego, no puede haber grupos de personas que se junten para tratar de que pase algo malo a los demás.
a los demás participantes. Y bueno, lo que decía, nadie puede, si tú te portas bien, no deberías de salir peor de lo que estabas. Entonces, este tipo de ideas que tienen que ver con teoría de juegos son cosas nuevas que hay que considerar en algoritmos en este. Bueno, entonces toda esta introducción era para más o menos situar. Y ahora les voy a presentar un acertijo, simplemente un acertijo muy concreto, bonito, y cómo resolverlo. Nada más hay dos participantes. Un poco es como que si quisieran firmar un contrato, pero va a ser algo más concreto. Hay dos participantes, Alice y Bob. Alice tiene una moneda, un Bitcoin, digamos, y Bob tiene otra moneda, un Ether. Entonces cada uno en su blockchain, digamos, no importa mucho porque ni siquiera aparece aquí el blockchain, ¿no? Los contratos inteligentes están implementados sobre un blockchain, no importa cómo. Pero o sea, el reto es cómo hacer para que si Alice tiene un Bitcoin y Bob tiene un Ether, ¿cómo hacemos para que los intercambien? Alice le manda su Bitcoin a Bob y Bob le manda de regreso su Ether y tenemos el mismo problema que los contratos inteligentes. ¿No? Dices, bueno, ¿quién manda primero? ¿No? Dices, yo no voy a ser el que te va a mandar. Si yo te mando mi Bitcoin, tú ya no me mandas nada, te vas con mi Bitcoin y ya no sigues el protocolo ni nada, y ya me quedé yo sin nada. Entonces queremos hacer una cosa atómica, que o los dos reciban o los dos intercambien sus monedas o nadie, ¿no? A lo mejor si alguien se porta mal, bueno, no sucede el intercambio, pero no puedes salir peor de lo que estabas, es decir, no puedes salir sin tu moneda y no recibir nada. Y para eso vamos a usar dos contratos inteligentes, uno para donde está la moneda de Alice y otro la de Bob, pero ahorita ya lo vamos a ver. Les quería yo platicar una solución muy concreta para ilustrar el tipo de ideas y de trucos, o sea, cómo hacemos un truco para que o los dos intercambien o ninguno intercambie. No sé si hay una pregunta, ahorita lo voy a ver más concretamente exacto, cómo sería un truco para en la vida real, ¿no? Imagínense que en la vida real, ¿quién manda primero la moneda o cómo le hacemos, ¿no? Pero no sé si hay alguna pregunta y ahorita que lo veamos más concretamente creo que se va a aclarar más, pero si alguien tiene algún comentario. Sí, o sea, dices, normalmente donde tienes tu Bitcoin, lo tienes en un blockchain, ¿no? Donde tú tienes tu Bitcoin, entonces hay un blockchain donde puedes mantener Bitcoins y otro blockchain donde puedes tener Ethereum. Y hoy en día hay muchos blockchain y muchas criptomonedas, y a veces de hecho puedes tener en el mismo blockchain distintas criptomonedas. ¿No? Entonces cada uno tiene, digamos, su blockchain donde está anunciado que tiene su moneda, uno un Bitcoin y uno tiene su otra moneda en otro. Así. Pero no tienen que entender muchos detalles porque ahorita van a ver, el truco es como muy simpático y muy concreto, digamos, no depende de todas estas palabras así de blockchain. Sí, blockchain se le llama a veces ledger, es muy bonito porque, o sea, ¿qué cosa es un ledger en español? Es un libro contable. O sea, es lo que, un ledger, eso es lo que hace tan maravilloso el blockchain, verlo como una computadora o simplemente como un libro contable. O sea, cómo se hace la contabilidad en una empresa o donde sea, con un libro donde cada vez agregas una línea, dices, vendí así 3 tornillos, compré estos, se vendieron 3 bisagras y vas anotando línea tras línea. Y un blockchain lo que hace es simplemente que ese libro contable sea público. Esa es la única idea del blockchain, porque dices, ¿quién guarda el blockchain? O sea, y además si tú lo guardas, yo cómo sé que no cambiaste una línea, ¿no? O sea, las propiedades de un libro contable, por eso uno agrega los libros contables, así uno no va tachoneando todo, ¿no? Si no hay una línea, dices, yo vendí 3 pesos. Y luego si ahora, entonces, ¿cuánto dinero tenemos en la tlapalería ahorita? Tenemos tanto. Entonces, pero no tachas así. No dices, voy a tachar, ya no tenemos 3 pesos, ahora tenemos 5, porque tachoneas y ya no sabes bien quién hizo, qué pasó. Entonces agregas líneas. En un libro contable nada más dices, hoy compré 3 pesos, hoy vendí esto, mañana esto, mañana esto. ¿Cuánto dinero hay ahorita? Tienes que hacer la cuenta de esto menos esto más esto y todo el tiempo puedes saber. Solo se agregan líneas. Y esa es la idea en un blockchain, que no, cada quien anuncia hacia este software, el de la nube, qué pasó, y nada más se va guardando la historia de todo lo que ha pasado, y esa historia es inamovible, es pública cualquiera.
Uno baja un software en su laptop, en donde sea, y dice, a ver, quiero ver qué ha pasado, qué transacciones de bitcoins ha habido, son públicas, uno las puede consultar, y nadie puede borrar una, ni mover una. Entonces, otra visión de lo que es un blockchain, ¿no? Un libro contable público, inamovible, confiable, ¿no? Transparente. ¿Sí? Y entonces ahí dice cuántos bitcoins tienes, ¿no? Aquí Alice dice, yo tengo un bitcoin, y todo mundo en ese blockchain público puede ver si Alice tiene un bitcoin. ¿Sí? Y en otro blockchain dice, no, yo tengo mi moneda acá, yo quisiera hacer un intercambio de esas dos monedas. Y el problema es cómo se las mando, quién le manda a quién o quién primero, ¿no? Y entonces les voy a enseñar este truco. Es un truco que así se ve un poquito así seco, pero no, es una idea muy simpática, muy bonita de cómo logramos intercambiar dos bienes, ¿no? Otro ejemplo a veces con canicas, ¿no? Dices, dos niños quieren intercambiar canicas, dices, pues tú me das la tuya y ya me voy corriendo con las dos canicas, ¿no? Entonces el chiste es cómo hacer para intercambiar las dos canicas de forma que no haya forma de hacer trampa. Y entonces les voy a platicar las ideas, nada más van a ver que son ideas muy simples, pero muy bonitas, y que detrás de esto hay muchas matemáticas y mucha tecnología, etc. Entonces, ¿cuál es como el chiste? La primera línea dice, Alice, dice, ¿qué es lo primero que va a hacer Alice? Esto es una idea muy bonita de computación que no sé si todos conocen, este asunto de una función que se llama función hash. Esa h, resulta que en computación se descubrió una noción muy interesante de lo que es una función hash. Una función hash, tú le das un parámetro s y la función hash te devuelve h. Pero el asunto es que se les llama a estas funciones hash como de una sola vía porque es muy rápido calcular. Si a la función hash yo le doy s, la función hash muy rápido calcula el resultado, h. Pero es muy difícil de invertir. Si yo le doy el valor h y digo, a ver, ¿de dónde vino esa h? Computacionalmente es tardadísimo. O sea, sí se puede hacer porque puedo probar y probar y probar todos los posibles valores hasta encontrar uno que dé justo al h, pero tomaría años y años encontrar ese valor. Entonces, esta es la primera idea que resulta ser fundamental en todo lo que es criptografía y comercio electrónico. La existencia de estas funciones h es encontrar funciones. Entonces, un ejemplo sencillo se pueden imaginar que sería un tipo de función así, como multiplicar, ¿no? Multiplicar es rápido, pero factorizar es muy tardado, ¿no? Multiplicar dos números. Entonces, el asunto aquí es usar que esas funciones hash se pueden usar para hacer muchos tipos de trucos, porque básicamente, por eso le llamo S, porque S se vuelve como una especie de compromiso secreto, ¿no? Alice crea un valor S secreto que no se lo dice a Bob y se lo pasa a la función hash. La función hash es como un cálculo matemático que devuelve h. Y el asunto es que ya queda, S se vuelve una especie de secreto que solo Alice conoce porque nadie sabe cómo recuperar. Alguien que ve h no sabe cómo recuperar, invertir la función y recuperar S. Y hay muchas cosas de comercio electrónico y de criptografía que dependen de h, y resulta que no se sabe si existen estas funciones. Esa es una de las cosas súper raras de la computación moderna, que todos estos millones y millones de euros de comercio electrónico dependen de cosas que no sabemos, de hecho, si existen o no. Entre otras, estas funciones hash. No se sabe si existen funciones hash eficientes y seguras y todo eso, pero bueno, en la práctica hay muchas propuestas y estándares y se usan y parece que funcionan muy bien. Entonces, el primer truco dice, bueno, Alice, quiero darte la canica, pero no te la doy así tan fácil. Primero lo que hago es creo un secreto, un compromiso S. Creo mi secreto S y lo comprometo con mi función H y calculo con mi función hash y calculo ese valor H, y ese valor H lo mando con la canica, ¿no? Con mi moneda esa, se lo mando al contrato inteligente de Bob y le digo, mira, el contrato inteligente ese es confiable. Ese es el asunto, que Alice y Bob no son confiables y pueden hacer todo el tipo de trampas, pero los contratos no. Los contratos no pueden hacer trampas porque son públicos. Uno los publica en este libro público, en un blockchain, y ya nadie los puede mover, todo el mundo puede ver. Y entonces el contrato, ¿cuál es el contrato que van a poner públicamente? Van a decir, cuando Alice me envíe la canica, su Bitcoin,
con una función S, yo guardo, queda resguardada el Bitcoin de Alice, ya Alice ya no lo tiene, ya se lo pasó al contrato inteligente, y el contrato inteligente dice, yo le voy a dar la moneda de Alice solo a aquel que pueda revelar el secreto ese. Pero Alice es la única que puede revelar el secreto ese. Entonces eso es como lo que dice aquí, es la primera parte del truco, ¿no? Dice, Alice crea el valor H y lo deposita en el contrato junto con su moneda. Y dice Alice, yo ya no tengo esa moneda, pero el contrato tiene la promesa de dar esa moneda solo a alguien que conozca el secreto, ¿no? Hasta ahorita la única que conoce el secreto es ella misma. Y entonces, ¿qué es lo que ahora hace Bob en la segunda ronda? Observa, ya que Alice depositó ese compromiso H en el contrato, entonces Alice le pasa al contrato de Alice, dice, bueno, entonces yo también suelto mi canica. Este es el momento que Alice suelta su canica y aquí es el momento en que Bob suelta su canica, pero ¿cómo la suelta? Dice, ok, yo suelto mi canica y le dice al contrato de Alice y usa este mismo secreto H de Bob y solo dale la canica a quien sepa resolver el acertijo H. Y entonces en la ronda 3, Alice va al contrato de Bob y le revela el secreto. Le dice, oye, mira, aquí en esa tercera parte, Alice va y le dice, mira, yo sé el secreto, yo sé el valor ese, justo, yo sé invertir esa función, te digo cuál es el valor de ese, y el contrato dice, mira, pues la única que pudo haber sabido el valor secreto es Alice, entonces le doy la canica de Bob a Alice, y entonces luego viene al final y Bob ya está revelado el secreto. El contrato dice, ya me reveló Alice el secreto, ya le di la canica a Alice, y entonces ahora Bob puede ver, y el contrato le dice, mira, ahí está el secreto de Alice, ve al contrato de Alice y recupera la canica de Bob. Y esa es como la idea. ¿Cómo? A ver, despacito, pero sí, ese es como justo el asunto, dice uno, bueno, ¿por qué es correcto esto? ¿Cómo uno demuestra ahí todo tipo de trampas? Pero a ver, ¿cuál es la trampa posible? Dices, Alice le da su canica al contrato público de Bob con el secreto, ¿no? Ese contrato sí es secreto, entonces ese contrato yo no le voy a dar la canica solo a alguien que me revele, que sepa invertir la función, ¿no? Sí, pero el contrato no se la devuelve, ¿no? Ese es el asunto. Bueno, esa es una posible opción, de hecho, eso es una muy buena pregunta. Una posible opción, digamos, es que alguien... Por eso, ¿qué quiere decir que sea correcto esto? ¿Qué quiere decir que sea correcto? No podemos como obligar a que funcione, porque si Alice a lo mejor dice, yo ya me arrepiento y dame mi canica de regreso, está bien, pero el asunto, ¿cuáles eran las propiedades que queremos? Es que nadie pueda salir, que no pueda salir peor de lo que estabas antes de la situación. O sea, una situación puede decir que se bloquea esto y los dos se quedan con sus canicas originales. Eso podría ser un resultado, ¿no? Que en cualquier momento alguien de los dos dice, yo ya no participo porque ya quiero ser maligno o ya no me interesa. Entonces no puedes prevenir. Ese es el asunto de teoría de juegos, que como que no puedes prevenir que alguien se desvíe del protocolo. Lo que sí quieres garantizar es que no te quedes con la moneda, que no pierdas tu canica y no te den la otra canica, ¿no? Eso es lo que uno quiere evitar a toda cosa, que yo no me quede sin... A lo mejor hasta me gano 2 canicas, o sea, si Bob quiere así hacer alguna cosa rara de trampa, yo le doy 2 canicas a Alice. Entonces a lo mejor el resultado es que Alice se queda con más canicas de lo que pensaba y bueno, está bien, pero el asunto es que no se quede con menos, ¿no? Y entonces todo depende de esta función one way, ¿no? Que pueda Alice, que nadie sepa invertir, porque si Bob, alguien quiere hacer trampa, pues podría decir, no, mira, yo sé el secreto, pero el asunto es que nadie más que Alice es lo que puede invertir la función. Sí, a ver. Que Alice
A ver, vamos a ver un... Porque el contrato el contrato, o sea, el contrato de Bob, primero, en la primera parte Alice ya no tiene su moneda, ¿no? Ya se la pasó al contrato y está en manos del otro contrato, ¿no? ¿Y no la puede recuperar con H? Sí, podría, yo creo que podría, una opción posible decía que sea Alice tratar de, ¿cómo se dice?, impersonar a Bob, ¿no? Decir, "Ay, yo soy Bob", o no sé, me das la moneda, pero entonces ya no, Bob no pierde su moneda, ¿no? Digamos, esa sería una de las posibles opciones, ¿no? Que el contrato de Alice, aquí, ¿no? En esta ronda, Alice va a leer el contrato de Bob y, y va a mandar su secreto solamente en el momento en que Alice manda el secreto, el contrato le da la moneda de Bob, ¿no? Entonces, aquí ya en la tercera fase, como aquí ya Bob ya soltó su canica, ¿no? También, entonces ya Bob tampoco la tiene y el otro contrato la puede devolver, ¿no? Pero bueno, ese es así como, podríamos como que estar, ese es el asunto, cómo uno demuestra así matemáticamente, ¿no? Que es correcto y qué significa, ¿no? Que sea correcto, ¿no? Que si ambos, y de hecho esto es como una simplificación porque hay otro tipo de ataques también más complicados que te esperes y no sabe cuánto tiempo te esperas. O sea, en algún momento, ¿qué pasa si no llega y no recupera? O sea, se quedan, a lo mejor no queremos que se queden sin ninguna moneda, ¿no? Si hay un problema de tiempos, así que digas, es que no escucho de Bob, ¿por qué no contesta Bob? Entonces, realmente hay otros detalles en lo que dice, bueno, si Bob no avisa, pues ya se le devuelve la moneda. Entonces es un poco lo que quería ilustrar, que ya matemáticamente probar hay como muchos detalles que especificar muy concretamente y que todos deben de funcionar bien, ¿no? para que el algoritmo sea correcto y la tecnología misma, obviamente, pues si ni siquiera, o sea, dónde están esos contratos y por qué nadie los puede modificar y etcétera, etcétera. Para que nos dé tiempo que les platique un poquito, luego podemos platicar en más detalle, así de los detalles, pero les quería platicar de otro problema que tiene que ver un poco más con probabilidad, pero que también es como algo muy divertido que uno a veces no se ha puesto a pensar que, que tiene que ver con estos, en español, ¿cómo se llama esto? Pero ahorita les voy a platicar, se llaman creadores de mercado, les dicen en español. Es como, básicamente les voy a platicar también muy concreto, es que otra situación como muy concreta que uno ha vivido es, uno va al aeropuerto y trae dólares y quiere cambiarlos por euros. Y entonces en el aeropuerto hay muchas casas de cambio, cada una ofrece un tipo de cambio diferente. Y entonces estos son esas casas de cambio, como que en finanzas se les llama creadores de mercado, ahorita lo voy a poner. Pero el asunto es como que hay, digamos, solamente dos, ¿no? Puede haber muchos más tipos de monedas de muchos países, pero supongamos que hay solamente dos, ¿no? Y llamémosle oro y plata, y a lo mejor las monedas de oro son más estables y las de plata son menos estables, y queremos analizar cómo funcionan estas casas de cambio que andan decidiendo cómo es el tipo de cambio, y uno llega y puede cambiar oro por plata, etc. ¿no? Les voy a poner, estaba tan difícil así como no sé nada de finanzas y en español menos cómo se saben. Entonces eso es lo que es un creador de mercado, son entidades o pueden ser empresas o personas que están funcionando dentro de un mercado financiero y tienen el objetivo de garantizar la liquidez de las transacciones. Es lo que uno quiere. Un tipo sería como simplemente la bolsa de valores, ¿no? Que están los precios de muchas empresas y uno quiere comprar acciones y vender acciones y estos creadores de mercado garantizan eso, que está ahí la liquidez de las transacciones y si uno quiere siempre, bueno, y se quiere suavizar la fluctuación de los precios. Y entonces se tratan estos creadores de mercado ofrecer un precio de venta del que están dispuestos a vender los activos y precios de compra, etc.
Y un poco lo que quiere uno, que el mercado más o menos se mantenga estable, etc. Entonces ahorita les voy a poner lo que podría ser un contrato inteligente. Es simplemente uno de estos creadores de mercado. Entonces esto es lo que vamos a analizar. Tenemos uno de estos contratos inteligentes que tiene cierta cantidad de monedas de oro y cierta cantidad de monedas de plata y está ofreciendo un tipo de cambio de esas monedas de oro y de plata. Y el asunto de esto es que, a diferencia de los mercados tradicionales, que sea una manera automáticamente de hacer transacciones, de cambiar oro por plata, ¿no? En cualquier momento uno desde una computadora puede decir, oye, ¿a cómo está el tipo de cambio de oro y plata? Y le das, bueno, quiero comprar tantas monedas y me das tantas monedas. Y entonces, bueno, este es el asunto, ¿no? Que hay un cierto tipo de cambio al que se venden las monedas de plata y oro, y conforme van vendiéndose, haciéndose transacciones de cambiar oro por plata y al revés, entonces estos creadores de mercado van ajustando su tipo de cambio, ¿no? Es como sucede en el aeropuerto, en cualquier lado, no es el mismo tipo de cambio. Según cómo está el mercado, va cambiando el tipo de. En general, digamos, si de repente tiene más oro, entonces el oro va a bajar de precio y va a cambiar el tipo de cambio. Pero el asunto acá es que debe de ser con información local. Eso es todo el asunto de estas nuevas tecnologías de blockchain, de internet, que no haya reguladores, que no haya gobiernos que se metan, que no haya nada, que todo se haga unos con otros, ¿no? Los vikingos, los estos que no confiamos, que entre ellos puedan hacer estas cosas. Entonces, bueno, ¿cómo funcionan estos? Ahorita les voy a platicar. Entonces, ¿cómo funcionan típicamente estos creadores de mercado? Tienen una función, una que es muy común, es esta que se le llama de mercado constante, que básicamente lo que quiere hacer es como mantener la media geométrica constante. Entonces, en cualquier momento del tiempo, nos dice cuántas. El contrato inteligente, este creador de mercado, tiene una cierta cantidad de monedas de oro y una cierta cantidad de monedas de plata. Entonces eso es lo que significa cualquier punto sobre la curva. Significa que en este momento dado tiene media moneda de oro y dos monedas de plata. Y el asunto es que conforme va vendiendo y comprando monedas de oro, se tiene que mantener la invariante de X, que la media geométrica sea constante. O sea, la C siempre tiene que ser constante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si de repente llega una moneda de oro, ¿a qué tipo de cambio te vendo? El chiste es vender a un tipo de cambio que cuando tú me das una moneda de oro, yo te devuelva cierta cantidad de monedas de plata, de manera que el estado del AMM se mantenga sobre la curva, es decir, que la media geométrica se siga manteniendo constante. Entonces, C es lo que se le llama la capitalización de la casa de cambio, del AMM o una cosa de esta, ¿no? Este es uno de los tipos de creadores de mercado, de casa de cambio, que son muy populares, muy comunes, en el que se mantiene la media geométrica constante. Entonces, si se fijan, mientras uno va sacando, vendiendo más y más oro, se va aplanando más y más la curva y el tipo de cambio es más y más así fuera de cuando la curva está en esta parte y casi vale lo mismo el oro que la plata, ¿no? Y entonces, bueno, entonces la C es lo que se le llama la capitalización y se usan distintas funciones. F, esta les decía, la de la media constante es una de las más populares, pero se han investigado matemáticamente otras y se sabe que deben de satisfacer ciertas propiedades como convexidad, doblemente diferenciable, etc., ¿no? Pero bueno, y ese es entonces la pendiente, es como el tipo de cambio instantáneo, ¿no?, al que está funcionando la casa de cambio en un momento dado. Entonces, entonces el asunto es que la teoría clásica en finanzas es muy centralizada porque supone que hay una casa de cambio,
un mercado público y todo mundo puede ver en el mercado público de Nueva York o donde sea cómo está el precio del oro con respecto a la plata. Y aquí el asunto es que no hay un ente público en el que todo mundo puede ver, sino simplemente están todas las casas de cambio independientes hablando unas con otras y nadie tiene el precio no hay nadie que tenga cuál es el tipo de precio. Entonces, el objetivo que les quería platicar, algo muy divertido que sucede es que cuando uno tiene cosas de estas, por ejemplo, hay un ejemplo acá en que hay un mercado central del lado izquierdo y uno de estos tipo casas de cambio del lado derecho, y uno puede hacer ganancias con lo que se llama arbitraje en finanzas. O sea, si yo veo cómo está el tipo de cambio, o sea, uno podría ir al aeropuerto y estar haciendo mucho dinero, nada más yendo muy rápido, corriendo muy rápido de una casa de cambio a otra casa de cambio. ¿Cómo le hace uno? Entonces uno dice, a ver, esta casa de cambio, en este ejemplo, digamos, sería el central, ¿no? El público de Wall Street o lo que sea, ¿no? Pero digamos que son nada más dos. Y entonces uno va corriendo a esta casa de cambio y dice, a ver, ¿cómo está el oro con respecto a la plata? Y te dice, mira, mi tipo de cambio ahorita es 2 monedas de plata por 1 de oro. Y uno va corriendo a la otra terminal del aeropuerto y dice, oye, en esta está el tipo de cambio es diferente, ¿no? Es, digamos que 1 moneda de plata por 1 de oro. Y entonces al ver esa diferencia de tipos de cambio uno puede obtener ganancias así sin ningún riesgo, sin ningún esfuerzo. Sí puede correr muy rápido de una terminal a la otra, porque si uno compra en una y va a la otra y ya cambió el tipo de cambio, entonces ya se puede hacer un relajo, pero en internet que las cosas son rapidísimas. Entonces, ¿qué es lo que haría este conejito así que se quiere pasar de listo? Entonces observa las diferencias de precio y ¿qué es lo que haría? Diría, mira, entonces yo tengo una moneda de oro, le digo a esta casa de cambio, oye, ¿me cambias una moneda de oro por 2 de plata? Así como no, le da sus 2 monedas de plata, luego se va a la otra casa de cambio y le dice, ¿cómo está el tipo de cambio? Está a 1 por 1 y entonces se le devuelve y entonces termina con 2 monedas de oro, nada más por explotar. Entonces eso es algo muy conocido en finanzas, eso es lo que se llama arbitraje, ¿no? Es hacer ¿cómo se dice? Profit, ¿no? Ganancias de diferencias en tipos de cambio, ¿no? Y entonces, bueno, eso es lo que queríamos un poco estudiar de manera completamente distribuida. Eso es cómo funcionan. El asunto, bueno, el asunto es que estas casas de cambio cambian el tipo de precio. Si alguien está compra y compra oro, entonces baja el oro y el precio del oro entonces sube, ¿no? Entonces el asunto es, les voy a platicar directo el problema así de como sistemas estocásticos o probabilísticos que estamos estudiando, es que ahora tenemos muchas casas de cambio, muchos de estos AMM, y queremos simplemente al azar, ¿no? Estudiar un modelo probabilístico en que el conejito toma al azar, elige al azar cada casa de cambio publica, ¿no? su tipo de cambio, el que está vendiendo y comprando, y el conejito, no hay información global. Esta es la era moderna, ¿no? Del internet, no queremos reguladores, no queremos bancos, no queremos nada, solo están las casas de cambio. Cada casa de cambio tiene una cantidad de oro y una cantidad de plata en un momento dado, y en base a la cantidad de oro y la de plata que cada casa de cambio tiene, dice, ofrezco un tipo de cambio. Esa casa de cambio dice, yo ofrezco por cada moneda de plata 2 de oro, porque en este momento yo tengo tanto oro y tanto plata. Entonces el costo local de oro con respecto a plata, en este momento localmente a mí me parece que es esto, pero no sabe cómo está la situación en todas las demás. No hay información global. Este es como el mundo de finanzas distribuidas, ¿no? Ese es como el mensaje que yo les quería transmitir, que estamos estudiando problemas de finanzas clásicos, pero en un sistema totalmente democrático, descentralizado, no hay cosas públicas, solo hay participantes que hacen las cosas que hacen localmente, toman decisiones, pero la meta es que todo el sistema financiero funcione bien, sea estable, etcétera, los precios converjan y todo. Entonces, el asunto, ¿cuál es el modelo ya concretamente probabilístico que estamos usando? Tenemos N de estas casas de cambio.
cada una con su precio a cómo da el oro con respecto a la plata, y el conejito que es no sé cómo se llama en español, el que trata de hacer este negocio buscando diferencias de precios. Entonces, en el modelo probabilístico, este conejo simplemente agarra 2 al azar. Esa es la operación que se va a repetir todo el tiempo. El conejo selecciona 2 casas de cambio al azar y ve si hay una diferencia en el tipo de cambio de la que se puede aprovechar. Si puede aprovechar, hace el mismo truquito que vimos, calcula cuánto le conviene comprarle a una, le dan de regreso, eso se lo regresa, lo obtiene y gana. Y si hay una diferencia de precios entre las dos, va a poder obtener una ganancia. Y el conejito entonces repite y repite este proceso aleatorio de elegir parejas de casas de cambio, ve cómo están las diferencias y se gana un dinerito nada más por aprovecharse de las diferencias. Pero una vez que hace eso, las cajas de cambio donde operó ajustan su precio porque ya tienen menos oro o más plata y más oro. Y entonces esas dos casas de cambio van a igualar sus tipos de cambio y entonces el sistema como que va a ir convergiendo poco a poco a un estado estable. Y la pregunta es cuál es la esperanza de cuál es el número de parejas que va a seleccionar hasta que todo el sistema converja al mismo tipo de cambio. Esa es la pregunta el tipo de preguntas que estamos estudiando. ¿Cuánto ganó, no, el conejito en hacer ese proceso? ¿Cuánto se ganó? ¿De dónde salieron esas ganancias? O sea, se preguntan, o sea, ¿cómo que ganó dinero? El conejito está gane y gane dinero, ¿y de dónde salió ese dinero? ¿No? O sea, ese dinero sale de las casas de cambio, de los que están invirtiendo, de la gente que puso dinero, ¿no? Hay 2 formas de poner dinero. Una es que haces una transacción, ¿no? Dices, te doy tanto oro y tú me devuelves tanta plata, pero también hay ¿cómo se llama? Gente que invierte en esto, ¿no? Es un mecanismo de inversión que dice, me sobran así 1000 monedas de plata, las invierto en una casa de cambio y la casa de cambio está ganando dinero, ¿no? Por eso lo hacen, porque con estas transacciones ganan dinero y te devuelve a ti ganancias, ¿no? De lo que haces. Y entonces el asunto de este conejito es que está quedándose con las ganancias de los que invierten, de las casas de cambio, de todo el mundo. Entonces uno quisiera que converjan rápido a un tipo de cambio igual, etc. Y entonces, bueno, de esto ya hay todo tipo de fraudes, pero bueno, aquí la matemática seguro aquí está María Emilia y otros que saben mucho más que yo de estas cosas. Después de hacer muchos malabares y sufrimientos, así logramos probar cómo converge el sistema, qué tan rápido. Entonces, digamos que si este es el estado inicial de las casas de cambio en el tiempo cero, esta es la iésima casa de cambio, tiene una cierta cantidad de plata y una cierta cantidad de oro en el estado inicial, y luego va seleccionando parejas y pudimos demostrar que converge. Sí, en este primer modelo hay solo alguien, un conejito, no hay que hablar feo así de los conejitos, que dice, pues si hay, o sea, como que no es una especulación, porque dices, pues ahí está la diferencia de precios, pues yo puedo vender y comprar así, y no está especulando nada, porque es como sin riesgo, ¿no? No tiene ningún riesgo de perder nada, a menos que se tarde, ¿no? En ir de la terminal 1 a la 2 y cambie el tipo de cambio, ¿no? Pero en este modelo sí es como el modelo simple, un solo conejito, e instantáneamente puede ver dice, yo selecciono al azar 2 casas de cambio y veo inmediatamente el tipo de cambio, decido cuánto le compro a una y rápido. Todo eso es más o menos realista, porque en internet así es súper rápido, ¿no? Las cosas, cada casa de cambio, estos AMMs son públicos y uno los puede usar, puede acceder, y eso hace la gente que tiene bitcoins y otras monedas. Hoy en día, no sé, hay decenas y decenas de criptomonedas, y entonces este es uno de los grandes asuntos de finanzas distribuidas, es que si hay muchas criptomonedas, dices, yo tengo bitcoins, pero tú estás viendo cómo está el tipo de cambio de bitcoin por Ethereum en otra, o sea, nada más no es cosa de teclear así una cosa y ganas dinero, nada más porque alguien en 2 lados diferentes está diferente el tipo de cambio de 2 criptomonedas con otras 2, ¿no? Entonces puede estar haciendo dinero. Entonces, sí, pero bueno, la pregunta en este modelo muy simple, si solo un conejito y eso, ¿no? Y bueno, sí, o sea,
no da tiempo ni tiene tanto interés. Alguien que es un experto en estas cosas seguramente puede hacer análisis mejores y más. Pero bueno, un poco el tipo de mensajes que la capitalización es lo que más cuenta, digamos. Cada casa, las casas de cambio más poderosas son las que más dinero, más capitalización tienen, más cantidad de plata y oro son las que van a recibir una fracción del estado final según la proporción de las capitalizaciones iniciales. Y así, ¿no? Era básicamente, ¿cuánto tiempo toma en converger? Toma más o menos, el conejito tiene que hacer más o menos n cuadrada, log n, para seleccionar ese número de parejas. O sea, como que básicamente para que converja el sistema y todas las casas de cambio estén más o menos al mismo tiempo, no epsilon cercanas unas de las otras, más o menos tienen que hacer un número cuadrático, o sea, como que tienen que hablar todos, como que tienen que seleccionar todas las parejas contra todas las parejas para que se estabilice el sistema, ¿no? Es un tipo de resultado, ¿no? Así que intuitivamente dice este asunto. Y qué tan cerca no van a terminar unas de las otras, etcétera. Usamos algunas cuestiones de sistemas estocásticos, bueno, algo de teoría de potenciales y de métodos espectrales, pero todo realmente muy primitivo. Así sería interesante refinar todos estos modelos y son como nuevas perspectivas acerca de finanzas clásicas que con esto de... Y bueno, me salta un poquito estas cosas. Cuánto pierden, ¿no? Más o pudimos calcular un poco aproximaciones de cuánto están perdiendo las casas de cambio durante todo este proceso, ¿no? Y qué tanto puedes controlar también, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos era un poquito nomás darles un sabor, ¿no? De qué tipo de problemas nuevos surgen. A raíz, o sea, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Como que a raíz de los nuevos modelos de cómputo que permiten interactuar a todos con todos, de manera, no, sin confiar en los demás, sin necesidad de tener una cuenta en el banco, ¿no? Todo esto se puede hacer cada quien en su computadora, ¿no? Instala un software libre y puede comprar bitcoins, puede hacer cosas y puede hacer todo este tipo de cambios, intercambiar, hacer estos atomic swap de la primera parte o estas cosas de estas transacciones de tipos de cambio, etcétera, ¿no? Entonces parte de la dificultad de la investigación es cuál es el modelo en sí de cómputo, ¿no? Los modelos tradicionales de cómputo decían, ¿qué cosa es una computadora? Pues es esto y una máquina de Turing y todo estaba muy claro. ¿Y qué es el problema? Que resuelve una... Y aquí no está nada, todo requiere mucho más trabajo porque en primer no es una sola computadora, son muchas y bueno, todo es probabilístico y todas estas cosas de teoría de juegos y etcétera. Entonces surgen muchos tipos de problemas nuevos y de ideas y de modelos que es lo que hace un poco divertida, ¿no? toda esta área. Sí, y otros ejemplos de más cosas que se pueden hacer, ¿cómo se dice? Auctions, subastas, se pueden hacer subastas, es lo mismo, ¿no? Como muchas de las cosas que uno hace hoy en día se pueden hacer de manera totalmente descentralizada con estas herramientas. Y también la gente de economía y de finanzas se enoja mucho porque hacían sus ecuaciones de cierta forma y como que con estas cosas de mezclar computación y otras técnicas haces otro tipo de herramientas y de ecuaciones y entonces hay todo, como que hay un grupo de economistas que se han movido a estos enfoques y otro que se enoja más y entonces dicen, no, claro que no, así no se deben hacer las cosas y eso nunca va a ser estable y nunca va a ser financieramente sustentable y no sé qué. Y luego, entonces es divertida también esta área y un poco hemos tenido oportunidad de estar en congresos con economistas y sí piensan como de otra forma rara, así que a veces uno no entiende bien qué pasa. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Preguntas para Sergio?
Espero que no haya ningún economista en el auditorio. Gracias. En el AMM hay estos dos parámetros F y C. F y C están fijos o pueden cambiar, no sé, de jornada a jornada o cambian inmediatamente. Esa es como una pregunta. Y la otra pregunta es, en esto de los contratos inteligentes, entiendo bien que Alice es la única que puede interactuar con SCA y Bob es el único que puede interactuar con SCB. En nuestra solución concreta, si en los contratos inteligentes, tú puedes definir lo que sea. O sea, tú claro que puedes definir en el contrato qué interacciones el contrato permite, ¿no? Ese es el asunto que ha creado mucho interés, ¿no? Porque cuando en la vida real es un poco lo mismo, ¿no? Dices, yo quiero así venderte un terreno o lo que sea. Dices, bueno, ¿cuál es el contrato? Entonces el abogado te manda el contrato y tú lo tienes que leer y estás de acuerdo en ese contrato, ¿no? Y acá es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, solo que el contrato es matemático, porque es código, digamos, es líneas de matemáticas de instrucción, ¿no? Entonces ahí en el contrato puedes tú poner lo que tú quieras, pero el asunto es que una vez que lo subes, pues esas son las reglas que aceptaste, ¿no? Y ya ahí los dos van a participar con esas reglas que ya son públicas, inamovibles. Entonces, parte de toda esta área, pues cómo checas esos contratos y cómo sabes si es lo que a veces está en español el contrato, pero ya el código en sí es matemático y cómo sabes que el código en español corresponde a lo que está matemáticamente escrito. Y en este ejemplo concreto sí, es como dices, ¿no? Cada uno, ahí está muy restringidas las interacciones. Si dices si es alguien más, puede no contestarle nada, ¿no? El contrato. Sí, exacto, sí. Sí, ahí puedes tú definir eso, sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias por la charla, fue muy interesante. Creo que es muy parecida a la primera pregunta que hizo Alberto sobre los AMM. Entonces, la capitalización es un parámetro de modelo, eso está fijo. Y también la función que indica cómo van a cambiar las tasas. Pero la pregunta que yo tenía era si las condiciones iniciales de estas casas de cambio pueden ser muy distintas, como que... Eso estudiamos un poquito, ¿no? Que dices, cada casa de cambio tiene su cantidad de oro y de plata y eso define su capitalización. Queríamos ver cómo afecta que sean diferentes, ¿no? Porque entonces es un poco las ecuaciones esas que dicen si una casa de cambio va a afectar de acuerdo a la capitalización relativa al total, digamos, es lo que encontramos, ¿no? Si una casa de cambio tiene más. Sí, pero bueno, Pero hay no, muchos modelos diferentes que uno puede estudiar. no importaba que la diferencia de, no sé, la primera transacción fuera descomunal y el conejito en su Bueno, primera transacción es un pudiera análisis obtener... probabilístico, ¿no? De esperanza. Es decir, si toma al azar y las estas, y en esperanza, ¿no? Esos resultados no es que eso va a converger a este valor, pero todo es como sí, el valor esperado al que va a converger con tal, o sea, todos son enunciados probabilistas. Sí, sí. De quizás más específicamente si tenían como cotas sobre varianza o alrededor del valor Bueno, esperado eso es de... buena, sí, eso sí es buena, eso sí no fuimos mucho más allá de estudiar con mucho más detalle el sistema, pero Ah, ok. al que sepa de estas cosas y le interese, con mucho gusto le platico y seguro alguien que sea experto en estas herramientas puede hacer mucho más detallado y más general y todo, ¿no? Y Muchas aquí es un gracias. solo conejito, ¿no? ¿Qué pasa si en paralelo hay? Porque en la realidad va a haber varios conejitos que van a estar consultando y haciendo transacciones y hay muchas más detalles de que cobran comisiones estas casas de cambio y cómo afectan las comisiones. O sea, nosotros tratamos de hacer el modelo más así sencillito de analizar para ver más o menos qué pasaba, ¿no? Así Gracias. ¿Otra pregunta? Si no hay más preguntas, démosle las gracias a Sergio de nuevo.